saludo muy especial a todos ustedes, los amigos allegados que nos prestan su atención para compartir con ustedes esta media hora, aproximadamente media hora, un poquito más, un poquito menos. Ya empieza a avanzar el mes, empieza a desarrollarse. Hoy tenemos unos temas un poco interesantes que tienen que ver con la pose, la postura, la forma que asumen los presidentes para venderse. Tratar de engancharse en el corazón del pueblo y ponen énfasis en su política, que entienden es el proyecto bandera de su gobierno. Diferente estilo, diferente forma, pero qué lamentable. En nuestro país, históricamente, la mayoría de los gobernantes son servidores de grupos. Pero siempre hay una suerte, siempre. Tuvimos la suerte de 7 meses de un gobernante íntegro, vertical, a favor de los intereses de la población. Lamentablemente los trogloditos del país, los esbirros del país, solo entendían de dictadura, porque esos grandes capitales que habían surgido luego de que se desmoronó la dictadura y se repartieron todo ese dinero entre ellos, por eso todavía queda mucho trujillista hoy aquí. Manejan el dinero de los Trujillos y por eso se da el lujo uno que viene aquí de cuando en cuando, creo que se llama Lanfi, algo así, de venir y dar órdenes, porque él sabe quiénes tienen los dineros de ellos que le robaron al pueblo durante 30 años de dictadura. Bueno, pues hoy vamos a hablar un poco de eso, pero vamos a tratar de terminar los repasos que hemos ido dando sobre lo que hemos hablado aquí. Eso es muy importante porque así ustedes se darán cuenta si es bueno interactuar, compartir con nosotros las experiencias de nuestras reflexiones. Y entonces, pues bien, sobre el PLD habíamos dicho de que la persecución iba a ser tenaz, agresiva, porque había un guión que implicaba la destrucción del PLD, implicaba la destrucción del PLD. Pero ya también hemos repasado esa historia de que no ha sido posible destruir al PLD. El imperio no ha podido. Y no va a poder. Sabemos que se alinean, se ingresan personas de todo tipo a los partidos. Juan Bosch lo explicó muy bien eso. Los tabarrones, tenía otro nombre, es un nombre científico porque de la sociedad, el análisis de ella, de gente que son lumpenes, que viven como la lapa, se pegan, se chupan la sangre. Por eso ustedes han oído el refrán de ese se pega más que la lapa. Porque la lapa es la sanguijuela se pega y te chupa la sangre sin darte cuenta. Eso hacen los lúmpenes, y los lúmpenes siempre están al acecho de cualquier actividad importante en la que ellos puedan sacar provecho. La política, lo social, los clubes, las religiones. ¿Cuántos tabarrones no se han metido a ser pastores de iglesia, ayudantes del padre, que son ya prácticamente curas, son prácticamente padres, porque hasta misa dan? Son tabarrones, son violadores, son ladrones, son estafadores, extorsionadores. Pero ¿cuántos empresarios no hay así? Hay muchos. ¿Cuántos jóvenes? ¿Cuántos adultos? Bueno, la sociedad genera sus dificultades, sus males, sus maldades. La generan las sociedades. Sobre todo la capitalista, la sociedad capitalista. Bueno, y le decíamos
sobre todo a la base del PLD, que trataran de ver la pelea de Mohamed Ali contra Ron Like, una pelea interesantísima, porque ahí se demostró la inteligencia estratégica de Mohamed Ali. Ese boxeador era terrible, era una bestia humana. Y Ali lo llevó, y no lo noqueó desde el principio, no, tuvo que fajarse, estudiarlo, bailarle, ser firme, bailarle en la cuerda, sangonearlo, lo mareaba dándole vuelta, usó toda la estrategia importante que él tenía para lograr sus éxitos. Lo logró. Lo noqueó como en el 13º round. Véanla, es una pelea interesantísima para aprender, sobre todo a ser paciente, Por eso le decimos a los compañeros políticos, sobre todo, que sean pacientes, que ya se le está viendo todo. La careta se le cayó, ya se le cayó la careta, la blusa se le cayó hace tiempo, la falda se le está cayendo. Y van a quedar, al desnudo van a quedar. Porque el pueblo se ha dado cuenta que todo es una persecución, y aquí habríamos dicho precisamente que uno de los proyectos bandera de este presidente iba a ser el actuar enérgicamente contra la corrupción. Es el hombre más anticorrupto del mundo. Pero mientras tanto sus allegados, sus ayudantes, sus ministros amasan fortuna, porque aquí hay un derroche que nadie se lo imagina. Todo ese dinero que se está recaudando, que no se está invirtiendo, y todo ese dinero que se está tomando prestado, que no se sabe dónde diablo que lo están invirtiendo, en fin, todo ese dinero lo están amasando como grande fortuna lo que hoy administran el Estado. Pero el proyecto bandera de ese señor presidente es actuar contra la corrupción, y ahora ponen en marcha un plan dirigido por la DEA en consonancia con la entrega del puerto de Manzanillo, en consonancia con la entrega de Catalina, la inversión más importante que ha hecho este pueblo, que la dirigió el presidente Medina. Claro, la dirigió el presidente Medina, pero este pueblo es quien hizo a Catalina con el dinero, con los impuestos que pagamos, con los altos precios de la electricidad. Somos nosotros. ¿Qué es lo que ustedes están creyendo? Que son ustedes. Tienen que darle participación al pueblo en las decisiones, y para hacer cualquier cosa con Catalina tienen que hacer un referéndum, porque esa la construyó el pueblo, bajo la dirección del presidente Danilo Medina. Entonces hay que ponerse en eso, exigirle que no nos roben tanto las cosas en nuestros propios ojos. Entonces, ahora han enfilado las acciones en contra de la corrupción. Me recuerda una serie surcoreana de un joven que se tuvo que emigrar a Italia y se hizo allá un capo, ¿cómo le llaman allá a los grandes capos? Un padrino, un capo pero era muy beligerante, un surcoreano entrenado para pelear hasta debajo de la tierra. Imagínense ustedes, tuvo que volver a Corea a procurar un oro que ellos tenían depositado y guardado allá en narcotráfico. Y recuerdo muy bien una de las fiscales, la más importante fiscal de Corea del Sur. Quiero que sepan que donde la justicia es más permisible y más corrupta es en Corea del Sur. Y ahí es donde mandan a los fiscales a entrenarse. Yo me río porque son de las cosas rarísimas de esta gente. Donde más corrupción hay a nivel de fiscalización de la justicia. Porque un fiscal es un fiscalizador de justicia, que imparte justicia, que trata de administrar la justicia para actuar bien a favor de la población. ¿Qué va? Y esa procuradora fiscal de Corea, que era la más famosa,
se comprometió con intereses ligados al narcotráfico, con intereses ligados a la industrialización de productos de alto perjuicio para la salud del ser humano. Y claro, terminó muerta la pobrecita porque el padrino surcoreano italiano la justició. Ahí se desenmascaró esa justicia y esos fiscales bueno, aquí no andamos lejos de eso, no andamos lejos. Todos sabemos cómo se maneja aquí el sistema de fiscalización de justicia. Los cuarteles se han pervertido enormemente, pero eso no es que desde ahora, Bueno, pues eso es importante, que se tenga muy pendiente todo esto, toda esta luchas hipócritas de los gobernantes actuales contra la corrupción, porque eso es estandarte, su bandera, tu proyecto bandera. Y al final vamos a hablar sobre eso. Aquí, por ejemplo, habíamos hablado de cómo quieren igualar en el departamento a cualquiera en el departamento de Estado, ¿no? Aquí hay rangos que nos hemos ido dando cuenta de quién es el jefe, el mandamás del departamento de Estado, que responde a los intereses de Estados Unidos, que ha adscrito al departamento de Estado. Y que por esa razón piensan que va a volver a ser presidente, porque pueden volver a ser presidente, porque están adscritos a los intereses norteamericanos que ellos quitan y ponen. Y no es así, no es así. Muchas veces la sabiduría política, la paciencia política, la frialdad con que se enfrentan los inconvenientes te da el éxito, te da el triunfo. Tenemos compañeros con ese temple, no se dejan narigonear fácilmente. Bueno, hay uno de esos compañeros que de cuando en cuando le pongo notitas y cosas, no responde porque no dice ni hu, ni ha, porque están observando, están viendo, saben que hay un seguimiento del mínimo movimiento para atacar. Y cuando usted está advertido de que lo van a atacar y se deja atacar es porque se durmió. Y el soldado que se duerme se lo lleva el viento, es una presa fácil del enemigo. Ejército que se durmió perdió la batalla, perdió la guerra. Bueno, pero de cuando en cuando también hay que encarar las dificultades y también ya empiezan a hablar los compañeros del comité político. Estuvimos viendo compañero Melanio Paredes haciendo unas grandes reflexiones en una entrevista y nos felicitamos al compañero. Pues muy bien, también se habló de que Catalina está produciendo actualmente alrededor del 40% de la energía eléctrica que demanda el país. Por eso no está muy lleno de apagones. Y gracias a la vacuna que se contrataron desde el gobierno de Danilo Medina con la China continental, con la China comunista, China popular, la Gran China, donde no hay pobre, no hay pobre. Oye, eso es un plan maestro de Mao Zedong, un plan maestro de llevar a esa sociedad, llevar a ese pueblo ahí. Lo primero para asumir el poder fue educar a su pueblo, a los niños, a los jóvenes, educar. Proporcionarle todo el conocimiento para dirigir el Estado, para dirigir la nación. Y sus seguidores y sus compañeros de lucha empezaron a hurgar todo lo que era bueno para China y todo lo que era beneficioso para toda la población. Hoy día es la primera potencia del mundo. Sacrificio, educación, entrega, dedicación, equidad, igualdad, participación. Eso no sale del aire, eso no sale
tomar una posecita con un niño abrazado que está luchando. No sale abrazado con un cura porque él es el seguidor de Jesús, el de Nazareno. Jesús, el de Nazareno, no era político, señor. Usted ha cometido una blasfemia. Los políticos no pueden imitar a Jesús porque no tienen esas condiciones espirituales. Los políticos no tienen intereses espirituales. Los políticos usan todo lo que le viene a la mente y todo lo que está a su alcance para explotarlo al máximo para sus propios intereses. La mayoría de los políticos son así. No, Jesús no tuvo fundación que le diera muchísimo dinero. Jesús, su lucha era espiritual. Su lucha no era de este mundo. Su reino no era de este mundo, Señor. No sea tan canalla, no sea tan canalla. ¿Cómo usted hace eso? ¿Cómo usted comete una herejía? Y usar el nombre de Jesús, el de Nazaret, el palestino, Jesús, el palestino, el que dio origen al cristianismo. El cristianismo es lo máximo, la expresión de un ser humano cuando se entrega a Dios. Bueno, y ya pues seguimos. Hablamos mucho de un tema interesantísimo que me pareció que fue un tema científico de gran trascendencia, la cartografía. Primero los cartógrafos. Los cartógrafos porque iban dibujando todo lo que iban conociendo, en la medida que la inteligencia del ser humano se iba ampliando, o sea, el cerebro iba ampliando su conocimiento, porque los genes se fueron convirtiendo en un ser viviente con capacidades para transformar todo lo que a su entorno convivían con ellos. Todo. El microclima, el clima, los ríos, todas las condiciones que presentaba el terruño, los estudiaban los cartógrafos, los dibujaban, y eso parió la geografía. La geografía, lo importante, la trascendencia de la geografía. Inclusive dijimos el mandatario que no sabe de geografía, que no tiene conocimientos de geografía, tiene que valerse y nombrar a su lado a un gran geógrafo para que lo ayude a lidiar con las soluciones que hay que poner en marcha en cada pulgada cuadrada de terreno de nuestra nación. Pero no se interesan por eso. Bueno, hay un gran científico americano, sabe mucho de geografía, me parece. Y aquí hay personas que han escrito sobre geografía muy buenos, han hecho análisis importantes, pero hágase valer de esa gente, presidente, para que cuando usted vaya a decidir a una inversión importante en una comunidad esté acorde con la geografía, porque es que la geografía es todo, implica todo, el conocimiento de cada milímetro de tierra, de lo que está debajo de la tierra, lo que está en el subsuelo, lo que está en el aire. La geografía le da a usted la apreciación de si es productiva la tierra, si no es productiva, si el microclima es apropiado para el desarrollo coherente con los intereses del ser humano. En fin, esa es la geografía. Hablamos de eso. Y vimos también que aquí los gobiernos neoliberalistas que encabezó Balaguer y Lionel, sobre todo, privatizaron la cartografía y la geografía. La privatizaron al extremo de que usted no consigue un mapa hoy, como el que conseguía en la UAS. Usted va al economato de la UAS y ya no venden los mapas que ellos hacían antes. No lo venden. Muy difícil. El ejército tuvo que entregarle a los militares norteamericanos el instituto cartográfico que ellos tenían. Ya no pueden hacer nada ahí. Porque es de interés del imperio occidental que encabeza Estados Unidos para los recursos que hay en nuestros países, en cualquier momento ellos disponer de esos recursos, saquearlos, como han hecho en Libia, como
como han hecho en Marruecos, como han hecho en Argelia, como han hecho en África, las potencias occidentales que han saqueado al África, como lo están haciendo en Siria, como lo hicieron en Libia, en Irak, en Afganistán, pero le salió el diablo en Afganistán. Tuvieron que salir de aburrido. Claro, ya Occidente, la prensa sobre todo, occidental, amarilla, que todo es por dinero, tienen en qué entretenerse ahora. Ahora se van a pasar el día entero hablando de los talibanes. Del diablo caballo que son los talibanes. Oye, no sean tan inmorales, reconozcan que ustedes han sido derrotados por sus perversidades y por su mentalidad de saqueadores. Bueno, hablamos mucho de eso y hablamos además del conocimiento inmenso de los taínos, y resulta ser que habíamos dicho que los taínos trajeron aquí un conocimiento amplísimo de todo lo que es la isla, porque sus ancestros le habían transferido esos conocimientos. Y acaba de salir publicado ahora de una de las universidades, creo que la de Luisiana, de un estudio donde los aborígenes de hace más de 4.000 años construían infraestructura con tecnología muy avanzada y que hoy día no era tan fácil realizarla como la realizaron ellos, infraestructuras para el desarrollo de su pueblo. ¿Y cómo es eso? Y le ha vendido el mundo que Norteamérica, Sudamérica, el Caribe y todo nuestro pueblo estaban poblados por taparrabos, que no pensaban, que no sabían de nada, que se comían a la gente, que eran terribles, malvados. No se trata de eso. Se trata de que eran civilizaciones con su propio conocimiento, con su propio respeto a la naturaleza, respetaban la naturaleza, la respetaban mucho. Disponían de la madera que necesitaban, disponían del agua que necesitaban, de la tierra que necesitaban, y los recursos de vida que teníamos para alimentar a la población, como los peces, las especies animales salvajes que proporcionaban alimento, pero cazaban lo que necesitaban. Es muy difícil ver que un león, un tigre, un leopardo mate toda una manada de cualquier especie. Es muy difícil. Matan lo que necesitan para alimentarse. Pero la civilización de hoy es... Pues sí, habíamos hablado de lo que dieron orígenes al conocimiento de la geografía, de la cartografía en el mundo, los franceses, los alemanes, los rusos. Bueno, vimos ahora que los egipcios fueran grandes cartógrafos. Muy bien. La civilización egipcia fue pionera en promover el estudio científico de la geografía y de la cartografía, porque era importante para el desarrollo de su imperio. Y reiteramos, el que no conoce la ciencia geográfica y cartográfica no sabe lo que tiene el medio ambiente donde vive, no conoce nada, es un ignorante. Hay que estudiar profundamente la geografía, inclusive para ser gobernante. Por ejemplo, el mejor presidente de América Latina y el Caribe, y lo más probable que del mundo, Manuel López Obrador, de México. Se conoce a México como la palma de su mano. Se conoce cada centímetro cuadrado. Ha visitado cada comunidad 4, 5, 6 veces y ha pernoctado con ella, ha convivido con ella. Ese es un líder. El que comparte, el que pernocta, el que discute los problemas con sus comunidades, el que genera soluciones junto a sus comunidades y la industrializa para construir el porvenir de esas comunidades. Esos son los buenos presidentes. Eso le escribí a un amigo, algo parecido de lo que le escribo, ¿verdad? Pero que están pacientes, están asumiendo una actitud positiva porque no se están dejando arrastrar por nada ni por nadie. Pero hay que acercarse a las comunidades, hay que interactuar con los diferentes sectores que forman las comunidades. Aquí, por ejemplo, lo han emprendido contra todo el que tiene ahora mismo un negocio. Que es un negocio. Oye, ¿a cuánta gente buena, a cuánta gente sana no le habrán quitado su
tus bienes que han adquirido con tanto sacrificio y tanto esfuerzo durante decenas y decenas de años, y lo involucran en actividades, están haciendo como hacía Balaguer, que le ponían los panfletos a los jóvenes en su casa para decir, estos son comunistas, ahora es que son narcotraficantes. Oye, van a parar a este país de una manera tal que no se va a mover una hoja, porque la justicia se va a imponer, y no hay piedad. Eso es pose, eso es mentira. Eso es pose, de eso vamos a hablar un poquitito más adelante. Sí, bueno, pero que no importa, tenemos mucho tiempo para seguir revisando lo que hemos dicho, porque lo que hemos dicho aquí ha ido sucediendo todo. Caramba, le dije en un momento que iba a llegar a una situación el pueblo haitiano que nadie iba a saber quién fue el que mató al presidente Juvenal Moïse. Nadie lo iba a saber. Pues resulta ser que nadie sabe ahora quién mató al presidente Moïse. Pero dijimos que ya eso estaba en las redes de una manera tal que toda la verdad se dijo, y hoy día eso está guardado en las redes de una manera que no pueden dentro de 1000 años decir que nadie sabe cómo lo mataron, porque todo el mundo sabe cómo fue que lo mataron. ¿Cuál fue la complicidad de Colombia, Estados Unidos, los intereses del gran capital y los grandes saqueadores del pueblo haitiano que viven en Haití? ¿Quién no sabe que fueron ellos? ¿Quién no sabe que el pueblo se la va a cobrar un día a ellos? Sí, el pueblo se la va a cobrar. No lo duden. Ese es un pueblo muy complicado. El pueblo haitiano es un pueblo muy complicado porque una de las razones por lo que es muy complicado, porque fue un pueblo extraído, lo sustrajeron de su realidad, se lo robaron de su terruño natal, se lo robaron del África y lo trajeron amarrado en góndola y la mayoría murieron en el camino del África hasta Haití. Eso lo hizo Francia. Lo hizo Francia porque España se desvinculó del negocio de los esclavos porque las demás potencias se lo impidieron. Y las guerras que se armaron en el Caribe y en las Antillas fueron tan enormes que Francia derrotó a España y le quitó definitivamente la parte oeste de la isla. Y luego tuvo que entregarle la isla entera a Francia, España. Lo raro es que luego que ellos se unieron, no unieron este terruño. Claro, porque es que las culturas son tan diferentes que es muy complicado. Pero el pueblo haitiano, al ser reclutado, extraído, amarrado, hecho preso, cazado, lo cazaban como si fueran monos, como si fueran elefantes, con atarrayas, como si fueran peces, y lo metieran en góndolas. Y para eso se prestaban algunos reinados africanos, pero lo aprendieron con los árabes, porque es así, hay que decir la historia como han sucedido. Y los blancos han sido los más malvados esclavizadores. Son unos esclavistas despiadados, no tienen piedad, los blancos. La especie más fuera de todo contenido humano de respeto hacia nuestra especie. Nosotros, nuestros propios compañeros, los blancos. Bueno. También se habló de cómo eliminaron muchos presidentes, de eso también otro día hablaremos con más sosiego sobre eso. Y también se habló de que hay programeros que se empecinan con atacar a los pueblos que tienen un sistema de vida diferente al nuestro, como cualquier tipo de pueblo, puede Irán, Pakistán, Afganistán, Cuba, Nicaragua, Venezuela. Bueno, y es que hay fundaciones que son propiedad de personas dueñas de grandes capitales en el mundo, como Soros, que le pagan dinero a esos programeros para que hablen mal y multipliquen las noticias en contra de ellos. Sean bocinas, multiplicadores. No solo bocina, que multipliquen. Un cafecito. Caramba, pero yo voy a tener que saltar porque le dije que a los presidentes toman pose cuando asumen el poder, porque ellos, junto con sus asesores, arman los proyectos bandera.
Por ejemplo, hay quienes tienen como proyecto bandera venderse como eruditos, como conocedores de todo, que son científicos, que son humanos, que están dispuestos a servirle a toda la sociedad, que oyen a todo el mundo, que son una dama de hombre. Y usted lo oye decir, fulano es una dama de hombre. No, y es que están vendiendo esos proyectos bandera y que son muy comprometidos con el porvenir. Pero ¿qué pasa? Que el porvenir con que se han comprometido es con sus propios intereses y los intereses de grupos que le dan el sustento para mantener cualquier entidad que ellos estén desarrollando. Y usan el marketing, y hoy día también está el neuromarketing, porque le escudriñan el pensamiento a los seres humanos y le comen el cerebro. Se lo comen, así son como gusarapos que se comen el cerebro. Esos que estudian, los que están dedicados al neuromarketing son neurocientíficos que tienen grande conocimiento del marketing. El marketing es la metodología para colocar los productos y se han aceptado por la población porque ya ellos han hecho un estudio de cómo es que hay que vender el producto. Ya también le hemos hablado de eso. Un jugo de pepino. Pero el que lo va a tomar es un amante de los bosques, entonces al jugo de pepino le pone un bosque en algún lugar y dice, ese es el jugo que me gusta, por el bosque, el del pepino. Entonces estudian eso, pero se han ido más lejos, las emociones, estudian las emociones de la gente. Ese presidente, qué bueno. Es un gran, pero cuando le sacan el pedigrí, le sacan lo que hicieron y lo que no hicieron a favor de la sociedad, se dan cuenta que solo actuaron y gobernaron para élites, para grupos, que lo enriquecieron de una manera. Bueno, y se inventan muchísimas cosas, como por ejemplo la administración de los fondos de pensiones, la ARS, toda esa vagabundería. Fueron entidades para enriquecer a los bancos y quienes decidieron que eso fuera así. ¿Quiénes decidieron que eso fuera así? Eso comenzó lentamente cuando Balaguer siguió seriamente con Leonel y con Hipólito se consolidó. Pues de seguro que hay un reparto, pero no son santos. Y ahí entonces se desprenden las frustraciones. Hay otros que se venden como el apacible, el cuidadoso, el que no hace mucho reperpero y que es un hombre llano, que está al lado del pueblo, que claro, dependiendo de los sentimientos de esa persona es más productivo o menos productivo para toda la sociedad. Por ejemplo, podríamos decir que se parece ese tipo de presidente que se inclina mucho a lidiar con los problemas de las comunidades, de interactuar con ellos, de buscar alternativas para darle apoyo al desarrollo de estas comunidades. Tiene mucha coincidencia con la forma de cómo gobernó el presidente Medina, pero yo entiendo que el presidente Medina lo conocí, estuve al lado de él, fui subalterno de él, cuando dirigí la supervisora de obra del Estado durante un año, nombrado por el presidente Leonel. No voy a decir que no lo agradezco, pero me lo gané por mi trabajo. Duré 8 meses en obras públicas aquí trabajando como un loco. Luego gané una contienda interna, una posición a dirigir en Santiago. Me pidieron que decliné y apoyé a mi compañero para que fuera el compañero que decidió el comité político. Lo apoyé. Que piense que no, pero lo apoyé. Yo soy un hombre del partido y seguiré siendo del partido y solo defenderé los intereses del partido, no de nadie en particular. Bueno, pues el presidente Danilo Medina lo conocí ahí, sé que es un hombre de una sensibilidad muy acentuada y lo felicito por la forma en que asumió su proyecto bandera, que lo vendió, aprovechó todos los instrumentos científicos para colocarse en el corazón del pueblo y lo logró, pero además los resultados están ahí. Las escuelas vocacionales, los albergues para infantiles, los albergues para ancianos,
las escuelas técnicas, tecnológicas que se proliferaron por todo el país, las escuelas de la secundaria, de la primaria, cómo la alimentación llegaba a los niños, a los jóvenes, cómo empezaban ya todos los proyectos para que los jóvenes se desarrollaran y empezaran a volar y se sintieran ser amantes de su patria, porque solo el bienestar proporciona el amor a la patria. No hay nada más que pueda hacer eso. Y por eso logró colocar en la percepción de la gente que era un hombre preocupado por los problemas de las comunidades, de la población. Y en su quietud es un volcán para cuando ebulliciona se beneficien los cercanos colaboradores. Ahí hubo un descuido. Muchos de sus colaboradores que tenían que ser reclutados porque los partidos no ganan solo un proceso electoral. Los partidos llegan con un plan de alianza en el que involucre a toda la sociedad de la población y la población. La sociedad, los diferentes sectores religiosos, los políticos, los empresariales, los obreros, los campesinos, los estudiantes, en fin. Y a partir del conocimiento de la sociedad y de lo que quiere la sociedad, desarrollar un plan claro de alianza y poner en marcha una estrategia de demoler al enemigo para que no puedan regatear el poder a ese partido. Bueno, sería importante saber qué es el líder que necesitamos hoy. Para mí es un líder que produzca grandes acontecimientos en las comunidades y se generen todas las discusiones alrededor de qué es lo que hay que impulsar en cada comunidad y con los diferentes sectores que forman esa comunidad para producir desarrollo, producir progreso, producir bienestar y que ese presidente se convierta en una industria de producir progreso. Ese es el presidente que necesitamos hoy. Lo tenemos. Recuerdo cuando estuve apoyando la candidatura del compañero Francisco Javier, no es que quiero decir que sea el compañero Francisco Javier García, no. Estoy diciendo que cuando recorrí una parte importante, sobre todo del Cibao, los discursos del compañero, yo hacía las anotaciones y me incliné por trabajar junto a ese proyecto porque siempre en su discurso enarbolaba todos los proyectos que iba a poner en marcha a favor del desarrollo de la población, junto con la población. Hablaba de transformar los barrios, hablaba de tecnificar, modificar, usar los nuevos métodos científicos de punta para la producción, tanto agrícola como industrial, de todo esto hablaba ese compañero. Entonces tenía un plan. Entonces, compañero Francisco Javier, sí, y necesitamos, no que usted se lance, porque eso es muy particular, pero que se plantee en el comité político de que se haga un estudio neurocientífico a la sombra del marketing de cuál es el líder que necesitamos ahora mismo para que sobre esa base empiecen a trabajar los compañeros y las compañeras. Qué bien, terminamos por hoy, se lo agradezco inmensamente que hayan compartido conmigo, pero no se preocupen, somos optimistas, creemos en los seres humanos, creemos en el desarrollo, en el progreso, en el bienestar, en la tranquilidad, creemos en que no se debe perseguir a nadie, en encarcelarlo sin pruebas, que todo el aparataje de desacreditar a los hombres y mujeres de este país deben de poner las armas para que cuando tengan la prueba entonces procedan a enjuiciarlo, comprobárselo y detenerlo y apresarlo, porque le han hecho daño a la sociedad. Pero hay que cumplir con la justicia, primero la justicia ante todo. Decían los grandes eruditos del Islam,
El reinado que no ponga en marcha la justicia se demorona como una torre de arena. Imagínense lo difícil que es hacer una torre de arena, porque no hay adhesión, no se compacta, la arena no se compacta. Hay que buscar el ingrediente para compactar la arena. ¿Ustedes saben cuál es en este caso? La justicia. Sin justicia no hay progreso, no hay bienestar, no hay desarrollo. Nos veremos el próximo jueves.